saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan en este espacio de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Hoy nos alegra mucho llegar a ustedes porque vamos a compartir un tema que nos toca mucho, ya que es aquel tema que nos hace acercarnos más a Jesús, y esa es la Eucaristía. Y para hablar de este tema nos acompañan dos jóvenes que están acá con nosotros hoy, Isa y Bruno. Así que bienvenida Isa, bienvenido Bruno. Tal vez nos pueden contar de ustedes un poquito. Bueno, muchas gracias por invitarnos, padre. Yo soy Isabel, soy de Colombia, vivo en Miami. Hago parte también de la parroquia de San Kieran. Tengo 28 años y bueno, sirvo en el grupo de jóvenes. Una alegría de que estés con nosotros hoy y hablar de este tema, ¿verdad? Muchas veces te veo en la misa diaria, misa de domingo, y aquí Bruno también, que nos acompaña. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal, Isa? Bueno, yo aquí soy el Bruno, el de siempre, ya llevamos aquí unos cuantos episodios. Joven de 22 años de Madrid, que ahora estoy aquí en Miami ayudando en San Kieran, y también parte del grupo de jóvenes con Isa, que hoy la tenemos aquí. Claro que sí, hoy vamos a hablar de la Eucaristía y pensando qué nombre le vamos a dar a este tema, a este podcast, la Eucaristía, autopista al cielo. Y eso suena a alguien, a un santo recién canonizado y muy conocido. ¿De dónde viene esa frase? Bueno, yo creo que también este podcast es un poco dedicado al joven, pues esta frase también es de un santo joven, ¿no? San Carlo Acutis, y la hemos elegido también para, pues bueno, aquí hablaremos también de la santidad y como que nos inspira un poco en ese enamoramiento de la Eucaristía, y como decía San Carlo Acutis, es nuestra autopista al cielo, ¿no? La que, pues al recibir a Cristo, pues tenemos ese pasito más cada día más cerquita del cielo. Claro que sí, y cuando pensamos en la Eucaristía, pensamos no solamente en la misa que estamos acostumbrados a ir todos los días o los domingos, o cuando llegamos, ¿verdad?, a la iglesia, sino que la Eucaristía y la misa tienen tantos años como la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque Jesús comenzó a celebrar la primera Eucaristía, ¿cuándo? ¿Cuándo se celebró la primera Eucaristía? La última cena. En la última cena, y ahí estaba Jesús con los 12. Y de ahí, seguramente la misa de ninguna manera se celebró como la celebramos hoy, pero ese fue el inicio, ¿verdad? Ese fue el inicio de ese momento de intimidad del Señor con los 12. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, la misa ha ido tomando su forma, ha ido adquiriendo también las formas de la cultura de la época, responde a las situaciones. Por ejemplo, hace mucho tiempo la misa se celebraba en latín, después se cambió con el Concilio Vaticano II al idioma vernáculo de cada lugar para adaptarse, ¿verdad?, a las situaciones, a las culturas. Podríamos decir infinidades de cosas, pero la misa tiene una estructura que lo que quiere es ayudarnos a entrar en el misterio. Porque la otra palabra que es importante para la misa es la palabra misterio. Es el misterio del Dios con nosotros, de alguna manera de Jesús que quiso quedarse con nosotros de manera real, de manera tangible. Y ese es el gran regalo de la Eucaristía, que se nos regala la presencia real de Cristo en ese pan consagrado, en ese vino que se convierte en la sangre de Jesús, y nosotros nos alimentamos sacramentalmente de la vida, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, y ese es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Eso es lo que nos llena de vida, lo que nos llena de gracia, y como es Jesús mismo, también queremos llegar predispuestos positivamente, queremos tener la mejor predisposición para recibir al Rey de Reyes, al Señor. Entonces vamos a hablar un poquito de les propongo que hablemos de la estructura de la misa, de los pasos de la misa, ¿verdad? Lo primero que hay en la misa es, todos lo sabemos, llegamos a la iglesia, y esa es como la introducción a la misa. ¿Y qué es lo que busca la introducción de la misa, básicamente? ¿Qué es lo que quiere que suceda entre una persona que viene del mundo, con la agitación del mundo, tal vez con los ruidos del mundo, con las preocupaciones del mundo, y ahora entramos a la iglesia, y al entrar a la iglesia se produce un cambio porque tú entras a un lugar sagrado, ¿verdad? Un lugar que está consagrado para el culto divino. Y entonces ahí ese es el primer paso de la misa. El entrar a la iglesia, entrar al templo, al lugar sagrado, para entrar en un ambiente religioso que sea propicio para lo que vamos a celebrar, un rito sagrado. ¿Qué sucede ahí entonces?
Bueno, el rito de inicio yo creo que es como para dar ese paso orgánico de la calle a la asamblea reunida en el altar, ¿no? Como decir, ok, we're here. Estamos aquí en la iglesia para arrancar la misa, ¿no? Justamente. Entonces hace ese primer el canto inicial, o bueno, a veces no hay canto, pero el canto suele dar ese toque de voz. Exacto. La procesión, con la cruz, el sacerdote. Exacto. Todo eso es la parte de predisposición anímica para poder estar en ese lugar, ¿verdad? Como llegar a entender en dónde estamos, como que venimos de, qué sé yo, del tráfico, de la agitación de la mañana, haciendo cualquier actividad en la casa o lo que sea, o qué sé yo, si uno va del trabajo, cualquier actividad, bueno, digo en semana, pero bueno, cualquier cosa que uno tenga es como que, ok, ya ahora estoy en la casa del Señor, vine a recibirlo, a participar de, nuevamente como la celebración de la última cena. Justamente. Entonces, sí, como eso. Justamente, y estamos hablando de que, bueno, es la llegada, es la predisposición, ¿verdad? Y muchas personas y muchos jóvenes nos dicen, sí, padre, llegamos a la iglesia, a veces venimos a regañadientas porque a veces no queremos dejar las cosas que estamos haciendo, o si no tenemos un partido de fútbol o de deporte, o estamos hablando con las amigas o qué sé yo, y tenemos que ir a la misa. Si es domingo, tenemos que ir, tal vez vamos con nuestras familias porque nos dicen, bueno, vamos juntos, es un momento de familia. Y cuando ya uno entra ahí, comienzan tal vez a veces unas pequeñas distracciones. Tal vez podríamos hablar acerca de esas distracciones que muchas veces uno viene con la mejor disposición, pero ya como uno viene a algo que es repetitivo, que es, bueno, y de ahí viene la palabra ritual, es un rito que se repite todas las veces, que actualiza un misterio. El rito actualiza el misterio de la misa y de la Eucaristía. Y tal vez podríamos compartir, antes de entrar a las partes de la misa, cuáles son algunas de sus mismas experiencias, ¿verdad? Como jóvenes, que a veces le sucede cuando se enfrentan a, bueno, vamos a comenzar la misa. ¿Cuáles son algunas distracciones o cosas que le sucede al joven frente a la Eucaristía, a la misa? Bueno, yo creo que, bueno, lo primero, como has mencionado, padre, ¿no? Hay muchos que vienen forzados, y ya es el venir forzado, ya va a estar totalmente distraído, ¿no? Como yo creo que ir a misa es como en tu propia fe, tiene que salir de ti y tu intención de querer. Entonces, ahora también con la explicación de los pasos, yo creo que también puede ayudar mucho. Pues primero, antes de ir a la misa, tengo que entenderla y saber qué sucede y qué se hace, ¿no? Y luego yo creo que lo que pasa a muchos jóvenes, y me puedo incluir a mí en este pack, yo creo que pues siempre nos va a pasar que hay momentos en los que nos distraemos, porque la misa es el momento en el que pues poco, no te sales, pero sí, te sales un poco de esa rutina del mundo, estás en la iglesia, un poco así en paz, entonces te empiezas a pensar en pues, tus problemas, qué tienes que mejorar, lo que tienes que hacer para mañana, porque es el momento en el que te has ido de todo el barullo y estás ahí, entonces tienes que de verdad ponerte ahí y decir, como, ¿no? Seguir un poco pues, lo que va pasando, escuchar también, porque también para eso están los procesos de la misa, ¿no? Exacto. O sea, que si empezamos con, pues como hemos dicho, ¿no? el rito inicial, allá viene con el acto de penitencia, entonces si vas metiéndote en los pasos, poco a poco, es como te estás metiendo en la misa, pues te centras más en la misa y no tanto en tus distracciones, que yo creo que cualquiera también puede llegar a la iglesia con pues ese como I don't know how to say it, lleno de cosas del mundo. Exacto. Sí, como muchas cosas en la cabeza que están pasando en verdad en la vida. Y pues por lo menos lo digo en mi experiencia personal. Yo me distraigo muy fácil en cualquier cosa. O sea, en una conversación yo me pongo a pensar en el mosco que pasó por ahí, literal. En cualquier tema me voy, y particularmente en misa me he dado cuenta que precisamente lo que estabas diciendo de el hecho de no entender lo que está pasando, que a mí a veces el último año he entendido un poquito más en qué consiste, pero me falta todavía aprender más. Pero pues sí, como que no saber qué está sucediendo en ese momento, como que uno se desconecta. Y me pongo a pensar en tengo que ir a hacer las compras más tarde, o tengo que llamar a tal persona de trabajo, o qué sé yo, cualquier cosa pendiente que tuviera, o lo que pasó que debía haber dicho. No sé, la mente está en todo lugar, menos en el presente. Donde tienes que estar. Exacto. Te desconectas un segundo, de repente hace, ya se han ido las lecturas, se ha ido la homilía, hoy va. Sí, es tal muy cual. fácil, Como es que muy fácil. Es muy fácil. Sí, y con los jóvenes adolescentes incluso, a mí me ha pasado que algunos me dicen, padre, me cuesta mucho porque tengo
la tentación del teléfono celular. Sí, 100%. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede a ustedes? ¿Qué les sucede? Porque los jóvenes que están totalmente conectados con el celular, que es una cosa de que enseguida necesitan tener información, se ponen ansiosos. ¿Cómo manejan ustedes el tema del teléfono en la misa, por ejemplo? Yo creo que el celular es más como, no sé si sea muy fuerte la palabra, pero siento que es como una adicción. Porque a mí me pasa, por decir, yo estoy en mi casa, no sé, haciendo el almuerzo, y digo, uy, mi teléfono hace rato no lo veo. Y es como que todo el tiempo tengo como esa necesidad de estarlo viendo. Lo que me ayuda mucho para la misa es no entrarlo. Lo dejo en el carro. Lo dejan en el carro. Sí. Sí. Los domingos, lo que te está diciendo ahorita, yo tomo nota en la homilía porque aprendo un montón. ¿Cómo es eso? Que tomas nota. Sí, es que... ¿Es como ir a una clase o qué? Yo soy muy nerd y yo soy muy auditiva. Yo soy como muy visual. Si yo solamente escucho y ya no conecto, entonces yo necesito como anotar. ¿Y qué llevas? ¿La notas en un cuadernito? No, en Notes, en el celular. Esa es la cosa. No lo uso para nada más en la misa. Y entonces al principio como que me ayudaba dejarlo en el carro para no tener ya como el vicio de... Ahora lo estás entrando. Ahora voluntariamente lo entro, pero lo uso exclusivamente para tomar nota en la homilía. Y me pareció muy bueno porque tengo como una carpeta. ¿Y lo pones como en modo avión para que no te entren mensajes y cosas así? Claro. Lo pongo en modo avión para que no me distraiga y luego no me entre la llamada de cualquier persona que llama justo en el momento más importante, entra la llamada, entonces yo lo pongo en modo avión, obviamente pues en silencio y todo, y ya tengo como mentalidad de que celular no me distraigo. Pero pues entre semana que voy lo dejo en el teléfono, en el carro. Pero sí, eso. Bruno, ¿cuál es tu situación con el teléfono, por ejemplo? No, yo no lo uso en misa, tengo... O sea, así de simple. Qué juicioso. O sea, mira, yo no adicto, pero sí que uso bastante el móvil fuera de la iglesia, pero sí. O sea, en misa yo tengo la suerte de que no lo uso, o sea, no tengo la tentación de usarlo, la verdad. Qué bien, pues mira, la misa en realidad es todo un rito pedagógico, una palabra un poco fancy, un poco rebuscada, ¿verdad? Es un rito también pedagógico, no solamente es un rito sagrado, sino que todo el proceso de la misa nos quiere llevar a que profundicemos en el misterio que estamos celebrando. Y por eso la misa tiene 4 grandes partes, ¿verdad? Está el rito de inicio, que es todo lo que tiene que ver con la llegada, que ustedes muy bien comentaron, la llegada, el canto inicial, etcétera, el prepararnos para todo lo que vamos a realizar. En el rito de inicio también está el acto penitencial, que lo mencionamos, ¿verdad? Y después el otro gran parte de la misa es la liturgia de la palabra, y ahí es donde están todas las partes de las lecturas de la misa, la homilía, etcétera. Después pasamos a la liturgia de la Eucaristía, la liturgia eucarística, que es la parte más de la consagración y de prepararnos a recibir a Jesús. Y después ya, para cerrar, ¿verdad?, viene el rito final de la misa, que eso es el rito de envío, la gran oración final, la bendición final y el envío, ¿verdad? Podríamos decir, del altar a la arena. Ahora vayan, salgan. Esa es la invitación al final de la misa, a llevar a Jesús. Ya hemos recibido a Jesús, ahora vamos a llevar a Jesús. Así que tal vez podemos hacer una pequeña explicación de cada parte de la misa. Si ustedes también quieren contribuir, pues comenzamos con ese rito inicial, ¿verdad?, que es ese rito en el cual queremos adentrarnos en el misterio de la misa, adentrarnos en lo que vamos a celebrar, y eso está muy acompañado por el canto inicial, el saludo del sacerdote, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la vida lo hacemos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente al inicio de la misa, sino al inicio, ojalá, de todas las actividades que nosotros podemos hacer, tenemos que invocar al Señor. Esto lo hacemos en el nombre del Señor, en el nombre de Dios uno y trino. Y después comienza lo primero que hacemos, ¿verdad? Reconocer que tenemos que preparar el corazón para encontrarnos con lo sagrado, con Jesús en la Eucaristía, y por eso pedimos perdón. Pedimos perdón en la primera parte de la misa, que es ese acto penitencial, y ahí podemos rezar el yo confieso, o están esos famosos tropos, ¿verdad? Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Ahí el sacerdote escoge, ¿verdad?, qué modalidad quiere usar para el acto penitencial, y ya después viene, si es día domingo o si es una solemnidad, el canto del Gloria. Vamos a darle gloria a Dios, gloria por todos
por todas las bendiciones, por todas las cosas buenas, ¿verdad?, que Él nos envía, y ya después viene la oración inicial de la misa. Esa es, en forma breve, el rito inicial. Yo tengo una pregunta del acto penitencial, que a mí me habían dicho que cuando uno, como que en la misa dice la oración del acto penitencial, la de yo confieso, que los pecados veniales quedan perdonados. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, claro que sí. Los pecados veniales, por eso es nuestra predisposición inicial de pedirle perdón al Señor, porque sabemos que no somos perfectos, porque sabemos que muchas veces cometemos errores, ¿verdad? Y queremos pedirle al Señor que nos pueda limpiar de nuestra falta, de nuestros pecados, especialmente en el acto penitencial de la misa, como bien dices, de nuestros pecados veniales, y ya los pecados graves pues se confiesan en el sacramento de la penitencia, en la confesión, que es cualquier pecado directamente contra alguno de los 10 mandamientos. Pero todos esos pecados pequeños de la vida diaria, ¿verdad?, pues todo eso lo ponemos en manos del Señor al inicio de la misa para que Él nos limpie, ¿verdad?, de todas nuestras faltas y pecados. O sea que literalmente salimos en gracia. Sí, exacto. O sea, una misa que uno como que puede hacerla completa y comulgar y todo, sale. Exactamente, hay que estar en gracia, y Jesús nos santifica al recibirlo a Él. Después vamos a hablar de eso, ¿verdad?, que no es un símbolo que estamos recibiendo, sino que es Jesucristo mismo. Y por eso es tan importante esa predisposición para llegar en gracia a recibir al Rey de Reyes, a Jesús, ¿verdad? Esa es como la primera parte, la introducción, ¿verdad? Como decir, bueno, preparemos, pongamos todo en orden para entonces meternos en el misterio, y vienen las próximas 2 grandes partes que dijimos que eran, ¿cuáles, Bruno? Bueno, después del rito de inicio, ¿no? Y con la oración colecta o la oración del día, Claro. que ponemos ahí ya la intención del día o del tiempo litúrgico de la Iglesia. Justamente. Arranca la liturgia de la palabra, ¿no? Antes de recibir el pan eucarístico hay que recibir el pan de la palabra, ¿no?, ese diálogo de Dios con su pueblo. Esas lecturas de la Biblia que también tan importantes y tan, pues, cómo nos ayudan a seguir creciendo. Entonces, normalmente suele haber, si es domingo, día festivo, 3 lecturas, bueno, 2 más el Evangelio, ¿no?, que la primera suele ser sacada del Antiguo Testamento, la segunda del Nuevo Testamento, la tercera parte del Evangelio, y ese Salmo también, que a mí, por lo menos ahora en Estados Unidos me encanta, porque en Madrid no están así, pero el Salmo, como es la palabra Salmo, es un canto, ¿no? Es un canto, y siempre se canta acá. Y aquí en Estados Unidos es un canto, pero literal, canto de que parece que estás ahí en el cielo, canto angelical. Especialmente si la que canta o el que canta tiene voz angelical. Exacto. Que generalmente sí. Que la tiene, ¿verdad? Es precioso el Salmo. Yo estoy, me fascina el Salmo. Entonces, ¿no?, tenemos esa primera lectura, ese también Salmo, la segunda lectura y luego el Evangelio, así como para también meternos en que la palabra, o sea, antes de recibir el pan eucarístico, tenemos que, pues, poner ahí el pan de la palabra. El pan de la palabra, que también Dios nos habla a través de su palabra, aunque luego vendrá la homilía al sacerdote, que es como la enseñanza al pueblo de esas lecturas que hemos escuchado, pero también es importante que el pueblo escuche, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que todo es como una perfecta combinación, ¿no? Empezamos con el Antiguo Testamento, te meto un canto, Nuevo Testamento, que suele ser también, ¿no? Es curioso que también mucha gente se pregunta cómo suelen ser cartas. Sí, de las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo. Exacto, los Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo. Y luego ya el Evangelio, ¿no? Exactamente. Yo creo que es como el pack perfecto para resumir en esos minutos, pues la Biblia para ese día, para ese momento del tiempo litúrgico. Exactamente. Y antes del Evangelio hay un detalle que... Bueno, sí, hay un detalle que ahora justo en Cuaresma en Cuaresma no lo estamos haciendo. Yo también te quería preguntar, padre, ¿por qué en Cuaresma no hay ni gloria ni aleluya? Exactamente, porque son Cuaresma, es como la Cuaresma y el Adviento, que normalmente se representa con el color litúrgico morado, y el morado viene del color penitencial. Son los grandes tiempos fuertes penitenciales de la Iglesia. Y por eso lo penitencial pues no es un ambiente festivo, ¿verdad? Claro. No es un ambiente festivo así de mucha celebración, y por eso no se canta ni el Gloria ni tampoco el Aleluya. Es un momento más de sufrimiento y preparación para allá, y una vez que ahora
tengamos la resurrección, ahí no ya... Con todo. Aleluya, 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 ¿no? Que y el aleluya es como el gran canto de recibimiento de Jesús. Ahora cuando celebremos el Domingo de Ramos, todos cantaban aleluya, aleluya al Hijo de David. Gloria a aquel que viene en el nombre del Señor, es el gloria, es el aleluya. O sea, son cantos festivos, son cantos de reconocimiento de la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, y por eso en este momento de estos tiempos fuertes penitenciales, pues no queremos entrar en ese mood, en ese espíritu, ¿verdad? Sino que es un espíritu más sobrio, más penitencial, que nos acompaña. La liturgia siempre acompaña con gestos, con cantos, con oraciones, todo lo que queremos vivir para poder prepararnos anímicamente después y que se note un cambio entre lo penitencial y lo celebrativo. Celebramos la resurrección, la gran victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Entonces ahí cantamos y celebramos con todo. Con todo. Pues como que la aleluya va justo antes del Evangelio, porque es como aleluya, vamos a escuchar, ¿no?, la vida de Jesús. Exacto. Esto es lo gordo, por así decirlo. Exacto. O sea, como nosotros estamos llamados también a dejarnos inspirar por Cristo, y ahí está la parte de la homilía, ¿verdad? Que tú muy bien mencionaste. Yo tengo una preguntita ahí, después de la aleluya, que siempre hay como una súper chiquita lectura antes del Evangelio y después de la aleluya. ¿Eso es un salmo o qué No, es? eso es algo que viene tomado generalmente del mismo evangelio que se va a leer. Es una antífona, o sea, eso es algo que se dice antes de la proclamación del evangelio. Entonces se canta la aleluya, la antífona del evangelio, y se vuelve a cantar el canto de la aleluya. Pero en Cuaresma sí que hay antífona igual, ¿no? Sí, siempre hay antífona o hay algún canto, pero no se dice la palabra aleluya. Por eso pueden cantar algo así como gloria y honor a ti, Señor Jesús, u otros cantos apropiados para introducir el evangelio. Y después del evangelio viene la parte de la homilía, de la prédica del sacerdote o el diácono. Un sacerdote o un diácono son los que están llamados a predicar o a explicar la palabra de Dios, porque también ellos han sido ungidos, han sido consagrados, igual que han sido consagrados y tienen el sacramento del orden para consagrar, también tienen el sacramento del orden que les da esa prerrogativa de enseñar. Entonces, creemos que están inspirados por el Espíritu Santo con el sacramento del orden para enseñar, ¿verdad?, en nombre de Jesús, para explicar y poner en contexto cómo la palabra de Dios ilumina los acontecimientos actuales, los acontecimientos y los desafíos del hombre hoy, de la realidad que estamos viendo hoy. Entonces, por eso no cualquiera se puede parar allí a predicar, ¿verdad?, sino que tiene que ser una persona que ha sido no solamente preparada y haya estudiado, sino que también tenga ese don de lo alto y ha sido consagrado con el sacramento del orden para explicar en nombre de Dios y en nombre de la Iglesia esa palabra de Dios que ha sido proclamada en las lecturas que se han leído en ese día. Por eso es algo hermoso, ¿verdad? El poder también uno tratar de meterse y de entender qué me quiere decir Dios también a través de esa prédica, de esa homilía que se hace a la luz de la palabra de Dios y que actualiza la palabra de Dios a nuestra vida y a nuestra realidad que nos toca vivir hoy. Yo creo que es así también la parte más como popular entre los jóvenes, ¿no? Hay momentos que dicen, no, si la homilía es muy larga no voy a ir a misa, si el sacerdote no me cae bien, ¿no? Como que es el momento en el que... Yo lo he escuchado mucho, lo de la homilía. Pues, por ejemplo, yo tengo una amiga que siempre me dice como, no, es que no voy a misa a tal iglesia porque es que no conecto con el sacerdote en la homilía. Yo soy como... Claro, exacto, como que el sacerdote es simplemente el instrumento, es Jesús el que te está recibiendo, o sea, claro, la misa no es... Es curioso porque la parte no esencial de la misa que la convierte en esencial para claro, alguno. Como que es lo más importante de alguna manera. A ver, Bruno, ¿y por qué dices que es la parte no esencial de la misa? Explícate bien. Es parte de la misa, ¿no? Pero esto me refiero a que se puede celebrar una misa sin homilía. Por ejemplo. Es esencial. Sí. Yo he ido a bastantes misas que no hay homilía. No, porque, no sé, son así. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en monasterios en España. Yo creo que como tienen varias misas al día o no sé, eran misas rápidas sin homilía. Porque como que cada uno hace su reflexión del Evangelio, porque son
conventos, a lo mejor, no sé, yo era por dar ese ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que, más que le den la homilía, prefiere esa comunidad, Meditar. que cada uno sea Sí. que medite el Evangelio. Exactamente, Entonces, sí. no es esencial, pero hay gente que la hace esencial. Exacto, sí. Es parte de la misa, la homilía, pero como dices tú muy bien, y esa es una buena acotación, ¿verdad? En las misas diarias muchas veces no hay homilía y eso está bien, ¿verdad? Porque es el momento en que tú puedes también hacer tu propia meditación personal corta y queremos entonces recibir a Jesús después de ese momento de la liturgia de la palabra y meditar la palabra. Había un papa, creo, bueno, no sé si un papa o alguien, que hablaba de que la homilía tenía que ser como corta y al toque. Ah, claro, el Papa Francisco Papa le daba Francisco. mucho con eso, Papa ¿sí? Francisco, ¿no? Claro que sí, Decía, Papa Francisco. Cortita y al pie. Sí, 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 sí. Él decía, mira, por favor, no martiricen a los fieles con esas homilías largas que al final se convierten en aburridas. Hay que ir al grano y hay que ir, ¿verdad?, a lo esencial de la palabra de Dios. Pero como decías tú, Isa, lamentablemente muchas personas hacen de la homilía lo principal de la misa y dicen que van o no van a una misa dependiendo de la homilía. Eso verdaderamente es penoso, porque no vamos a la misa para escuchar al sacerdote tal o más cual, sino que vamos a encontrarnos con Jesús y eso es lo esencial, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es el principal problema hoy en día de los jóvenes y todos los feligreses que se centran más en la homilía, porque quieren escuchar el mensaje del sacerdote, que en el propio recibir a Cristo. O sea, Claro que sí. no creo que tan así, pero casi sí, ¿no? Como hay gente, como decía Isa, que hay gente, no, a mí el sacerdote no me gusta cómo hace la homilía, no voy. Sí. O sea, no estás yendo por el sacerdote que está dando la homilía, ¿sabes? Yo una vez escuché a un sacerdote, no me acuerdo si fue como de esos videos de Instagram que aparecen como grabando gente. Y era un sacerdote que decía como que él era, pues obviamente modestia aparte, decía como que él era muy querido como en su comunidad de la iglesia y que la gente siempre decía como, ay, a mí me encanta ir a la misa del padre, no sé, Cristóbal, no me acuerdo cómo se llamaba, un nombre cualquiera. Y el padre decía, es que la misa no es mi misa, es la misa de Jesús y el mismo padre, es decir, no importa cuál padre la está dando, es el mismo, como la misma celebración de Eucaristía por él, pues, Claro. o sea, no por el sacerdote. Y mucha gente yo siento como que no lo entiende tan, pues como tan así, porque justo es como que la parte que varía, como que lo que decíamos ahora, que siempre es como algo repetitivo, la humildad es como Exacto. la Sí, sí, sí. diferencia y también como que cada padre le da su toque como diferente Claro que sí. según... Sí, cada uno le pone su carisma. Bueno, y después de la homilía ya pasamos, si es día domingo, esto no es en todas las misas, pero si es día domingo, rezamos el credo, ¿verdad? Que es nuestra profesión de fe, en lo que creemos, ¿verdad? Las verdades de la fe, y después ya pasamos a las peticiones, ¿verdad? A la oración de los fieles, todo lo que queremos presentarle al Señor, y se lo presentamos justo antes de la otra gran parte de la misa, que es la liturgia eucarística. Y la liturgia eucarística entonces comienza con la plegaria eucarística, ¿verdad? Y con el rito de la comunión después. Entonces ya esa es la parte más ritual en donde se da la consagración, y aquí lo importante de esta parte de la consagración es que entramos a ese momento del sacrificio de Cristo, ¿verdad? En la misa se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz y a través de la consagración por un ministro ordenado, ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tal vez esa es la parte más sagrada, o ese es el misterio, porque en cada misa se realiza un milagro, y ese es el milagro de la consagración. Santo Tomás de Aquino usaba también una palabra rebuscada, una palabra teológica, ¿verdad?, para describir ese cambio que se da, ¿verdad? Porque lo que tenemos en el altar es el cuerpo, es el pan y el vino, que después de la consagración, de las palabras consacratorias, dejan de ser pan y vino y son el cuerpo y la sangre de Cristo realmente presente allí, ¿verdad? Físicamente se mantienen, se quedan, ¿verdad? El pan y el vino, pero ya la esencia pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es un misterio, y eso lo conocemos por la fe. Y esa es la palabra que usaba Santo Tomás de Aquino, como les decía, que es la palabra de la transubstanciación.
Es una palabra teológica para explicar el milagro y el cambio ontológico que se da allí, que esa materia, el accidente se mantiene, que es la forma de pan y de vino, pero la esencia cambia y se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que ese es el momento más sagrado, y por eso generalmente los fieles también se arrodillan para ese momento preciso de la consagración. Tal vez ustedes nos pueden contar cómo lo viven ustedes, ese momento tan íntimo ahí de la consagración. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita me enseñaron como que, ay, si esa es la parte más importante de la misa, aquí pues saca todas tus peticiones. Entonces yo hacía toda mi lista, mi retaíla de peticiones, y como que no me concentraba en la consagración. O sea, como que simplemente estaba pidiendo todo lo que yo quiero. Pero luego, un día, no sé, como que lo que decíamos al principio de la autopista al cielo, que decía Carlo Acutis, como que ver la manera en que él vivía la Eucaristía, a mí eso me impactó. O sea, de verdad, yo como que quedé, no sé, como que siento que fue una antes y un después en mi vida como con Dios y en mi vida, o sea, en la manera que vivo la misa. Porque pues él como que tenía como esa conexión súper intensa y esa convicción tan fuerte, como que de verdad estás ahí presenciando el milagro de la Eucaristía y luego recibiendo la Eucaristía, pues es decir, recibiendo la hostia con el cuerpo de Jesús. Entonces después de eso, como de haber entendido como la magnitud de esa verdad, ya no digo nada, simplemente como que repito las palabras de consagración en mi cabeza y ya. Y eso es lo más hermoso tal vez, ¿verdad? Repetir con el sacerdote las palabras de consagración y de vivir el momento, vivir ese momento sagrado que nos toca. Ya como que trato de simplemente mirarlo, subir como todo el cáliz y todo, y como que estar lo más presente posible. Obviamente me cuesta, pero ya por lo menos intento. Sí, yo como decía Isa, ¿no? Ser ahí partícipes, testigos del milagro que está sucediendo, y yo tengo la suerte ahora aquí en St. Kieran de que pues, al ser altar server, ¿no? Estar ahí en el altar literalmente, también como ver a todo el pueblo arrodillado, estando ahí, pues cómo está pasando ese milagro al lado mío, el sacerdote cómo pues, pone su pasión porque sabe, el sacerdote es consciente de lo que está sucediendo a través de sus manos. Es un momento como así muy, no sé cómo describirlo, pero como apasionante, ¿no? Como, no sé. Sí, muchas personas preguntan en qué momento exacto de la misa deja de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, y yo creo que es importante que todos sepamos que es en el momento en que el sacerdote dice las palabras de Jesús en la última cena, cuando sujeta el pan, ¿verdad? Y dice, esto es mi cuerpo, y cuando sujeta el cáliz y dice, esta es mi sangre, tomen y beban todos de él, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, hagan esto en conmemoración mía. En esos momentos, ¿verdad?, las mismísimas palabras de Cristo, que el sacerdote que habla in persona Christi, ¿verdad?, en persona de Cristo, tiene esa gracia, por la gracia de la consagración, de que queden consagrados y llegue en ese momento la presencia de Jesús y que se convierta en Jesús. O sea, ese es el momento más íntimo, más sagrado. Ahí el sacerdote, todo el mundo se arrodilla, ¿verdad? Y cuando en el momento de la elevación, como decías tú, muchas personas también tienen la tradición, ¿verdad?, de decir en silencio, por devoción personal también, las palabras de Santo Tomás, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Qué increíble que tú estás ahí, ¿verdad? Que te estoy viendo. Acá casi no lo dicen. En Colombia, literalmente todo el mundo lo dice. O sea, la misa es parte de la misa, literal. Señor mío, acá hay Dios como mío. que una persona para allá atrás que lo dice. Sí. Yo creo que muchas personas lo dicen también en silencio, en su corazón. En su mente, pues. Yo lo digo en mi mente. Exacto, pero eso es el momento así más hermoso de decir que privilegiados somos de estar ante la presencia de Cristo con nosotros. Y bueno, esa es la consagración, ¿verdad? Y después de eso, pues ya pasamos al rito de la comunión, ¿verdad? Que es cuando somos invitados a formar la fila para venir a recibir el cuerpo de Cristo.
No sé qué nos pueden contar de eso, cómo se preparan ustedes para recibir a Jesús en la Eucaristía cuando ya se acercan al altar para comulgar. Bueno, yo antes quería decir como que también antes de la consagración con el santo como que se une cielo y tierra, ¿no? Claro. Como que ahí está, no me acuerdo qué oración era exactamente, pero que se rezaba por, ¿no?, lo del cielo, la plegaria eucarística, por el purgatorio, por los que estamos en la tierra, como que está toda la iglesia unida. Toda la iglesia unida en ese momento. Como siendo partícipes de ese milagro, ¿no? Sí, por cuestiones de tiempo, o sea, aquí podríamos hablar horas y horas, pero por cuestiones de tiempo que ya nos están haciendo señales, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco, pero es así, o sea, toda la iglesia está unida, ¿verdad? Es que a mí se me pareció precioso, como que cada cosita que parece enana, bueno, ¿por qué decimos lo del santo? No, o sea, todo tiene como su mini porqué que hace que la celebración tenga su sentido, ¿no? Y su sentido, no, y es una celebración que con una profundidad teológica increíble que podríamos tener horas y horas para hablar de esto, ¿verdad? Pero sí, en la plegaria eucarística nos acompaña la iglesia militante, que es la iglesia de nosotros aquí en la tierra, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, los santos en el cielo. O sea, toda la iglesia está unida en ese momento de la Eucaristía. Así que ese es un momento sublime, ¿verdad? En que todos somos uno en torno a Jesús sacramentado. Exacto. Y después, bueno, la comunión. Arranca el rito de la comunión, que si no acabamos, como que hay varios pasitos antes de recibir ya a Cristo. Primero el Padre Nuestro, que yo creo que como la mejor manera para unirnos también como iglesia es la oración, entonces rezar la misma oración también que Cristo nos enseña, claro que sí, ahí todos juntos, ¿no? Pues también te prepara para recibir, como ser consciente de lo que estás recibiendo, y también el signo de la paz, ¿no? Ese Padre Nuestro y la paz. Y la paz. Como la iglesia se está uniendo en oración y en... Sí. Y el signo de la paz, como lo has dicho tú, es un signo. No es necesario darle la vuelta a la iglesia entera para saludar a todo el mundo. No. Es un signo, es un gesto simbólico de que estamos unidos en comunión. Tú le das la paz, ¿verdad? Le das la mano al de la derecha, a la izquierda, y eso es suficiente para el signo. Es un gesto, ¿verdad? Es un gesto que nos invita a compartir la paz tranquilamente con todos y prepararnos para el misterio, para recibir a Jesús. Y como la frase que se dice cuando el sacerdote, ¿no?, está ahí levantando: el Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo no soy digno, pero aquí te recibo, ¿no? Aquí estoy, te necesito. Aquí estoy, es eso. No es que tú me necesites a mí, sino que yo te necesito a ti. Justamente. Y ahí pues prepararte, pues recibirlo, ¿no? Recibir a Jesús, ¿verdad? Y por eso cuando uno recibe a Jesús, saber que debemos de estar en gracia, ¿verdad? No debemos tener ningún pecado grave, ningún pecado mortal. Para eso hay que irse a confesar antes, y si no puedes recibirlo, pues puedes hacer también, que se hizo mucho en el tiempo del COVID, la comunión espiritual, ¿verdad? Cuando no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, eso lo dice la oración, como no puedo recibir ahora sacramentalmente, al menos déjame recibirte, ¿verdad? Espiritualmente en este momento. Y después cuando uno regresa, pues es una oportunidad para tener un momento así con el Señor, y ahí también puedes hacer todas tus oraciones personales, tus peticiones, tus anhelos, y confiárselos al Señor. Y después del rito de la comunión propiamente tal, entonces ya nos preparamos para el rito de despedida, que incluye la oración post-comunión, que es la oración final, y después ya la bendición final. Exacto, y ahí glorificar a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Podéis ir en paz, se da la bendición final, vamos todos bendecidos y vamos del altar a la arena. Vamos a llevar todas las cosas. Nos toca ser testigos de lo que hemos recibido. Testigos del mundo. Dar testimonio. Vayan. Antes, ¿verdad? Se decía ita missa est. Ya hemos terminado la misa y salgamos a dar testimonio al mundo de aquel a quien hemos escuchado y que hemos recibido. Y ese es el regalo más grande, ¿verdad? Por eso, sobre todo la misa dominical, el domingo es el día del Señor, y por eso nos juntamos, nos reunimos todos los creyentes en torno al altar de la palabra, de la Eucaristía, para salir fortalecidos
y salir a dar testimonio del Señor. Así que muchas gracias a todos, gracias, una alegría tener jóvenes tan creyentes y tan practicantes, ¿verdad? Que tienen la misa en su corazón y cómo ese es nuestra autopista al cielo, como decía Carlos Acutis. Exacto. Nada, a seguir, y como también al final de la misa a mí me encanta pedir la intercesión a María, como para que también sea la que nos ayude a dar testimonio de lo que hemos recibido. Claro que Así sí. que nada, aquí la tenemos con Aquí nosotros. la tenemos con nosotros. Un gusto tener a Isa, otra joven que se anima a venir aquí. Exactamente. Esperemos tenerte más por aquí, y nada. Así es, muchos saludos amigos y que la misa sea nuestra autopista al cielo. Bye. Bye.